Hola a todos y a todas. Esta es nuestra tercera vez juntos. En este caso vamos a repasar algunos conceptos de la ecocardiografía en pequeños animales. Esto busca hacer más bien una clase introductoria. Es muy difícil que nosotros pudiéramos ver todos los casos probables que pudiésemos ver en ecocardio en solamente una clase. Y de hecho, como ya hemos visto algunos de los principios básicos del ultrasonido, y aquí vamos a repasar más bien solo un órgano, eh, nos va a sobrar algo de tiempo que pienso usar en aquellos talleres, o sea, para que visualicemos imágenes y que yo los vaya guiando en cómo interpretarlas eh, a modo de taller. Vamos a incluir imágenes en general, no solo de los conceptos que vamos a ver en esta clase, sino que en general un poquitito de las otras dos también. Entonces, como todo, la ecocardiografía también es un examen complementario y por lo tanto debemos saber cuáles son sus indicaciones. Lo principal es confirmar o descartar una sospecha clínica. En particular, lo que sabemos es que la ecocardiografía nos va a mostrar, como lo es la ecografía también, los órganos por dentro. Nos va a permitir ver en tiempo real el movimiento del músculo cardíaco, de las válvulas, de los flujos y nos va a permitir ir tomando mediciones que nos va a ir permitiendo no solamente confirmar o descartar la sospecha clínica, sino también, como dice el segundo punto, evaluar la severidad de la enfermedad. Vamos a ir tratando de ver en cada caso cómo vamos a ir entendiendo el compromiso hemodinámico en cada una de las enfermedades. O sea, además de confirmar o descartar la sospecha que tenemos respecto de una lesión estructural, por ejemplo, en una válvula, vamos a también entender si esa válvula le está trayendo a ese corazón fenómenos de sobrecarga, ya sea de presión o de volumen, y cómo el corazón está respondiendo frente a esa sobrecarga para entender si ya está con sus mecanismos compensatorios intracardíacos ocupados, si ya está con algunos mecanismos que operan en la periferia, si hay fenómenos de sobrecarga de un lado, del otro, cuál predomina, etcétera. Vamos a ir viendo partes anatómicas dentro del corazón que no nos permiten ver otros órganos, como por ejemplo la radiografía, y también nos puede servir para ir haciendo una evaluación de nuestra terapéutica. Por ejemplo, si dentro de nuestros objetivos estaba tratar de disminuir la frecuencia cardíaca, bueno, lo podemos evaluar desde el punto de vista clínico también eso, pero lo podemos evaluar también desde el punto de vista ecocardiográfico. Si nosotros estábamos evaluando la respuesta a un tratamiento antihipertensor o la respuesta a un tratamiento antiarrítmico o diurético, y por lo tanto nos va a servir también, como nos va a decir qué tan severa es la enfermedad y nos va también a ayudar a entender cómo ha respondido nuestro tratamiento, nos va a servir también para evaluar una suerte como de pronóstico. Las ventajas versus la radiografía es que es no invasivo y seguro porque no tiene radiación y tampoco a diferencia de otros mecanismos invasivos como por ejemplo la cateterización, no hay riesgo de infecciones porque no hay abordajes de ningún tipo. Me va a permitir hacer una evaluación anatómica y también una evaluación funcional. Hay una serie de indicadores de contractibilidad, de relajación, de congestión, que nos van a ir permitiendo tomar decisiones clínicas. O sea, yo podría pensar quizás que, a lo menos en lo que es medicina veterinaria, una de las primeras áreas que trató de aplicar en forma bastante más eh, cuadrada, por decirlo así, la medicina basada en la evidencia era justamente la cardiografía. O sea, la cardiología cuando empezó a aplicarse la ecocardiografía y también venía siendo un poco así también desde el electrocardiograma. Dentro de todas las áreas de la especialización médica, probablemente es aquella que más se involucra con fenómenos que tienen que ver con la física y que por lo tanto son un poco más medibles a la hora de determinar criterios. La desventaja es que es muy operador dependiente, o sea, probablemente dos personas hacen una ecocardiografía y no obtienen exactamente las mismas mediciones. Entonces tenemos que tratar de estandarizar nuestros abordajes, nuestras mediciones, para que tratemos de que sean estándar y que no sean solamente un artefacto del operario. A nuestro paciente lo tenemos que preparar igual que con otra ecografía, con una leve tricotomía, una depilación. Normalmente se habla de las ventanas a través de las cuales vamos a mirar cuando hablamos en ecocardio. Y tenemos la ventana paraesternal, la ventana paracostal, ya sea si nos metemos más bien abajito, cerca del esternón, o más bien entre las costillas. Tanto derechas como izquierdas, unas un poco más craneales, otras un poco más caudales. En cada una de estas ventanas nosotros tenemos que reconocer ciertos cortes que vamos a ir logrando. Vamos a tratar de reconocer cómo esos cortes podemos entender que están bien logrados y por lo tanto
poder desde ahí tomar mediciones que nos lleven a cálculos y decisiones. Siempre el paciente tiene que estar tranquilo y cómodo. Dependiendo de cada paciente, la ecocardiografía se puede realizar con un paciente en estación o con un paciente en decúbito. Pero si lo hacen decúbito, va a ser necesario la mesa horadada. Si lo hacen decúbito y exploran por la parte de arriba, el corazón se les va a arrancar hacia abajo por gravedad. Entonces no le funcionaría. Técnicamente, la mejor forma de realizar una ecocardiografía es con el paciente en decúbito lateral y explorando por el lado de abajo. Entonces, hacer todos los cortes que tengan que ver con la ventana paracostal derecha, con el paciente acostado en recumbencia o decúbito lateral derecho, y por el contrario, los cortes apicales, volver a hacerlos con el paciente una vez reposicionado y acostado sobre su lado izquierdo. Pero les insisto, si el paciente no se sintiera cómodo en esa posición, se puede también lograr hacer esto en estación y algunos cortes inclusive con el paciente sentado. Esta es la mesa horadada, eventualmente tiene una tapita que se puede remover para poder meterse con el transductor debajo o eventualmente ustedes se pueden hacer algo como esto. De hecho, yo me hice una y me ha servido muchísimo. Una de las recomendaciones es que en la altura de los palitos de la mesa sea por lo menos una vez y media el largo del transductor del equipo de ustedes, para que pueda caber el transductor y que puedan tener cierta movilidad con la muñeca en ese transductor. Los lugares que nosotros vamos a explorar, vamos a tratar de dejarlo en los horadados que tiene esa mesa. La ventaja de hacer dos es que te permite hacer sobre un lado y sobre el otro, o que si estás mirando sobre un lado y quieres ir de repente a acupuchar en el abdomen, también tienes la posibilidad de hacerlo. Hay algunas mediciones. Yo por lo menos recibí esta misma guía hace tiempo y me hice la mía y me ha durado harto tiempo y me ha servido para aquellos casos donde los pacientes no se logran quedar de pie o sentados o cuando de repente me sale difícil lograr la visualización de un corte en particular o de una medición en particular. Nosotros podemos tratar de hacerla sobre el final del examen, cuando no te ha resultado, con un posicionamiento más idóneo. Este paciente, por ejemplo, claramente está siendo preparado con una depilación extensa, no solamente para una visualización del corazón. Si fuera una visualización del corazón, probablemente bastaría el espacio detrás del codo, sino que a él probablemente se le hace una exploración de todo el tórax, y por qué no, tal vez por la extensión de la depilación pudiese ser que está considerándose hacer una toracocentesis o una pericardiocentesis. Este es un paciente que se muestra caquéctico, que se muestra aletargado y que probablemente ya si es que está despilado de esta forma, está asociado a alguna condición cardíaca. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras proyecciones? Primero, la ventana paraesternal derecha. Se ubica más o menos entre el tercer y sexto espacio intercostal, más bien entre el esternón y la unión condrocostal. Desde el lado derecho ustedes van a visualizar la gran mayoría de los cortes, permite ejes cortos y ejes largos. Recuerden que el corazón es más bien un cono, pero al revés. Por lo tanto, cuando hablamos del ápex, hablamos de la parte de abajo. Y cuando hablamos de la base, hablamos de la parte de arriba. Y además de esos cortes, el corte de bien arriba en la base y el corte de bien abajo en el ápex, nos permite cortes intermedios con visualización, por ejemplo, del anillo valvular mitrálico. Mientras que los ejes largos, una vez que yo haya logrado estos ejes cortos, basta con girar en alrededor de 90 grados para obtener una visualización del corazón en un corte longitudinal que me permite identificar 4 cámaras, es decir, ambos atrios y ambos ventrículos, con la visualización también de las válvulas atrioventriculares, o girando un poquitito a favor del reloj desde esa posición de 4 cámaras, de hecho esa rotación es entre 15 y 18 grados, vamos a lograr castigar un pichintún la visualización del atrio izquierdo para que se vea el tracto de salida ventricular izquierdo dentro del ventrículo y entre ambos atrios la arteria aorta, o es más bien el inicio, el arco aórtico. La ventana paraesternal izquierda se reconoce una más craneal y una más caudal. La ventana paraesternal izquierda debiese permitir los mismos que el lado derecho. Sin embargo, en la mayoría de los casos, por no decir casi todos, la visualización desde el lado derecho va a ser más óptima, puesto que lo que tienen ustedes más cerca, generalmente con el transductor no se ve tan bien como uno quisiera. Entonces, por lo general, como la masa predominante del corazón está a la izquierda, desde la derecha se ve un pichintún mejor.
Pero en la ventana paraesternal izquierda caudal, que es un poquitito más atrás, ¿cierto? Entre el quinto y el séptimo espacio intercostal, lo más cercano posible al esternón, vamos a permitirnos encontrar unas proyecciones longitudinales de 4 y de 5 cámaras, donde el corazón se va a ver medio como que completamente al revés, con el ápex hacia arriba y ambos atrios hacia abajo, no como en un eje largo, en donde ambos atrios se ven hacia la izquierda y ambos ventrículos se ven a la derecha. Estos se denominan, lo que se obtienen por la ventana paraesternal izquierda caudal, lo que estamos hablando ahora, los cortes apicales, porque el ápex es lo que está más cerca del transductor. Y son los óptimos para poder colocar el sensor para el modo Doppler de onda pulsada y de Doppler color, porque como les adelantábamos en la parte de los principios básicos del ultrasonido, la fórmula que ocupa el equipo para ir calculando la velocidad con la que algo se acerca o se aleja, basado en el modo Doppler, se ve influido por el ángulo de exploración, siendo ideal cuando este ángulo de exploración es cercano a cero, o sea, paralelo a el flujo mismo. Entonces, aquí tenemos una representación esquemática. Primero, con el paciente acostado sobre el lado derecho, la cabeza estaría a este lado en todas las imágenes y el cuerpo hacia este, perdón, y el cuerpo hacia este lado en todas las imágenes. Entonces, en estas tres imágenes, el paciente tiene el lado derecho del cuerpo hacia abajo, en una mesa que está horadada, permitiéndome meter el brazo por encima de la mesa donde está apoyada la otra mesita. En un eje largo, se podría lograr un eje largo de solamente, un eje largo de solamente 4 cámaras, como estaba representado aquí, con ambos atrios por un lado y ambos ventrículos por el otro. Nos permite visualizar el septum interatrial, las válvulas atrioventriculares derecha e izquierda, siempre la derecha más cerca a nuestro, porque estamos explorando por la derecha. Y nos permite evaluar también el pericardio, eso se evalúa en prácticamente todos los cortes. Si de ahí yo simplemente giro un poco en dirección horaria, de si es que estamos hablando mirando al paciente frente, digamos, vamos a tener entonces el castigar un poco la visualización acá arriba para que se meta la aorta y el ventrículo ya no va a tener esta forma tan simétrica, sino que va a tener una visualización de esto que es el tracto de salida ventricular derecho. Estos se consideran ejes longitudinales de 4 y de 5 cámaras, se logran por el lado derecho, ¿cierto? Y que nos permiten ver en un eje largo de 4 cámaras, ya lo decíamos, las dimensiones de los atrios y de los ventrículos y la morfología y movimiento principalmente de la mitad. La tricuspide un poco se castiga un poco acá, pero pudiese yo usar este corte para el posicionamiento de un Doppler color, por ejemplo. Lo pondría por ahí o por aquí para evaluar el flujo. Vamos a ver imágenes después y ver cambios del Doppler color. Acá podría yo hacer eso mismo, pero ponerlo, por ejemplo, en la base de la aorta para ver si es que hay estenosis aórtica u otra enfermedad que genere una obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo, ¿cierto? Left ventricular outflow tract obstruction. O incluso pudiese ponerlo detrás en el tracto de salida ventricular izquierdo, antes de la válvula, para ver si esta válvula cerrase mal y regurgite en forma retrógrada. Siempre cuando hablamos de regurgitación es un flujo retrógrado. Las regurgitaciones pueden ocurrir tanto en la mitral como en la aórtica. Estamos acostumbrados a que hablar de regurgitación en las válvulas atrioventriculares y de estenosis en las válvulas de salida. Pero las condiciones contrarias existen, aunque son menos comunes, ¿cierto? También podría haber estenosis de atrioventriculares y también podría ocurrir regurgitación en válvulas de salida. Después, desde la posición más o menos del eje largo, ¿cierto? Yo corto en 90 grados y lo que estoy viendo aquí a lo largo lo voy a ver aquí a lo ancho. Entonces voy a tener una visualización del ventrículo izquierdo, predominando como la gran masa cardíaca y el ventrículo derecho abrazándolo un poquitito por delante y por la derecha, es decir, desde donde estoy mirando yo y hacia adelante en el perrito. En esto vamos a ver la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo y vamos a poder poner el modo M para pasar entre los músculos papilares y poder tener una forma más óptima de tomar mediciones tanto en sístole como en diástole de las paredes y de la cámara ventricular izquierda. Desde ese mismo eje corto me muevo, solamente si se fijan fíjense la posición de acá de la mano
y la posición de acá. Es muy parecida. No se giró el transductor, no se movió de esa ventana para visualizar. Solo simplemente angulamos un poquitito más para cortar ese cono un poco más arriba. Y de esa forma vamos a castigar la visualización de los músculos papilares que se veían acá para ver mejor el anillo valvular mitrálico. Entre medio se pueden ver también algunas cuerdas tendíneas en el espacio intermedio entre los músculos papilares y el anillo valvular. Aquí se puede justamente volver a poner el modo M, pero ahora ya no con la intención de medir los diámetros de la cámara, porque no es donde están estandarizados, sino para ver el movimiento de la válvula mitral, que define, tal como cuando se estudia el Doppler color, define dos ondas, que son el llenado temprano y la sístole atrial, y que las vamos a definir con las letras de la sigla en inglés, E de early, o diástole temprana, y A de atrial contraction. Vamos a ver más adelante cuando veamos el movimiento mitrálico y cuando veamos los flujos mitrálicos que se define esa onda E y onda A, y vamos a ver para qué nos sirve calcular la distancia S-tal, que es una de las cosas que está diciendo acá que se puede hacer con modo M, o la proporción entre la onda E y la onda A cuando vemos el Doppler de onda pulsada. Este mismo corte, sin girar el transductor, solo angulándolo un poco más desde la misma ventana peresternal, nos va a permitir llevar esto un poco más hacia la base para ya no estar en los ventrículos, sino pasar a la parte de arriba de los ventrículos, donde estoy yo, aquí. Y tener en el centro la aorta y a los lados de la aorta el tracto de salida ventricular derecho y el atrio izquierdo y atrio derecho. Dependiendo de cuánto yo juegue ya desde esta posición hacia adelante y hacia atrás y un poquitito de juego de muñeca, yo pudiese ver el tracto de salida ventricular derecho ya a un punto en donde logro ver la válvula pulmonar y la arteria pulmonar principal. E inclusive, si yo soy un poco más dedicado, podría visualizar arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Mientras más visualizo de la arteria pulmonar, voy a visualizar menos del atrio izquierdo, por supuesto. Entonces, ¿para qué me va a servir? Este corte, que es el eje corto de base, nos va a permitir estudiar la proporción entre el atrio izquierdo y la aorta, y nos va a permitir ver el septum interatrial en búsqueda de defectos o para el posicionamiento del Doppler color a la hora de encontrar defectos del septum interatrial, debería decir acá. Y también a ratos se alcanza a ver acá la válvula tricúspide y pudiese ser también una forma de encontrar anormalidades de la morfología o movimiento. No es del todo apropiada para poner aquí un Doppler color, porque por el ángulo de exploración. Y por el contrario, acá ya el tracto de salida ventricular izquierdo, derecho, perdón, derecho, lo vamos a encontrar en un corte relativamente eh, paralelo. Pudiésemos nosotros hacer uso de las perillas que trae el ecógrafo para hacer corrección de ángulo, pero ahí podríamos poner fácilmente el Doppler espectral para poder tener una visualización del patrón de eyección ventricular derecho. Vamos a ver que existen distintos patrones, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Vamos a poder evaluar si eso no es laminar. Vamos a poder evaluar su velocidad máxima, el tiempo de eyección ventricular. Y todas estas son herramientas que vamos a ir utilizando para aproximarnos al diagnóstico de la hipertensión pulmonar, por ejemplo. Y por la izquierda, aquí sí dimos vuelta al paciente, está acostado ahora sobre el otro lado, vamos a poder visualizar, como les decía o les adelantaba hace un ratito, cortes apicales, en donde el ápex del corazón va a estar directamente cerca de la punta de nuestro transductor y vamos a tener el corazón acostado más o menos en un corte bien paralelo a nosotros, pudiendo lograr nuevamente un eje largo de 4 cámaras o un eje largo de 5 cámaras. Pero al hacerlo desde el corte apical, se vuelve óptimo para la aplicación del Doppler de onda pulsada o Doppler espectral, en caso que contaran con un transductor continuo, en el de 4 cámaras para la evaluación del flujo de llenado ventricular izquierdo, ¿cierto? O flujo mitrálico, y en el de 5 cámaras para la evaluación del flujo de eyección aórtico, que nos va a permitir también nuevamente ver cosas parecidas al flujo de eyección ventricular derecho, ¿cierto? Velocidad máxima, aspecto si es que es o no es laminar, tiempo de eyección ventricular, entre otras
cosas. Aquí también va a ser, como les decía, hace una pequeña diferencia si ustedes ponen el estudio del Doppler, ya sea color o onda pulsada, después de la válvula o antes de la válvula. Después de la válvula hace para evaluar fenómenos de estenosis, mientras que antes de la válvula para ver fenómenos de regurgitación. También en estos cortes se puede aplicar el método Simpson para el cálculo de la fracción de eyección, puesto que para muchos autores la fracción de eyección calculada por el método Teichholz no es tan certera o es muy operario dependiente, a diferencia del método Simpson logrado en base a un eje largo de 4 cámaras, eh, que presenta una menor variabilidad entre operarios. Entonces tenemos distintos modos, ¿cierto? Ya conocemos algunos de estos. El modo B o B de brillantez es el clásico modo que nos permite visualizar en 2 dimensiones eh, el órgano a estudiar, en este caso el corazón, en movimiento. El modo M, como ya lo adelantábamos, es la posibilidad de trazar un cursor y ver en una pantalla dividida un barrido de lo que ocurre solo en esa línea de ultrasonido. Es una forma óptima de disminuir los artefactos y por lo tanto tener también la posibilidad de tomar mediciones más exactas, particularmente útil en órganos que se mueven como lo es el corazón. El modo Doppler eventualmente tiene distintas fórmulas de usarse. Ya adelantábamos que es simplemente el equipo tratando de aplicar el mismo principio del ultrasonido que rebota y que vuelve, pero entendiendo que cuando vuelve a diferentes frecuencias, eso se puede interpretar como algo que se acerca o se aleja. Eso se puede representar en modos de colores, cuando hablamos del Doppler color. Generalmente el equipo te va a representar en color azul lo que se acerca, en color rojo lo que se aleja, y te va a manifestar un color más claro de este rojo o de este azul, en la medida que los flujos sean hiperdinámicos, y me va a mezclar rojos y azules cuando el flujo no sea laminar. Otra modo de representarlo es el Doppler de onda pulsada. El Doppler de onda pulsada te representa un gráfico con el tiempo en el eje X y la amplitud o los cambios en la frecuencia de los ecos, ¿cierto? Eh, Representado como ondas positivas cuando el flujo se acerca y como ondas negativas cuando el flujo se aleja, y siendo ondas con un trazado negro bajo la línea blanca cuando son laminar, mientras que los flujos desordenados y con pérdida de flujo laminar son flujos que son totalmente achurados en gris. Y en la ecocardiografía también existe la posibilidad de hacer ecocardiografía con Doppler tisular, una tecnología en donde el mismo principio para el análisis de los flujos se aplica a los tejidos. Entonces se vuelve particularmente interesante en el corazón porque es un órgano que se mueve. Nosotros podemos estudiar la velocidad con la que se mueve, la velocidad con la que se deforma, por ejemplo, es el strain rate, bastante útil en la determinación de las funciones de relajación y contractibilidad del corazón por métodos distintos a lo que es la fracción de acortamiento y la fracción de eyección. Se puede calcular el acortamiento global, el acortamiento radial, por distintos segmentos, cambios en la contractibilidad que se dan entre el epicardio y el endocardio con el método del mapeo de puntos, para poder ir detectando cuando hay una hipoquinesia, por ejemplo, de solo del tabique o solo de la pared libre o solo de un segmento de la pared libre. Y también para, como les decía hace unos segundos, determinar la tasa de deformación. Recuerden que los músculos cuando se contraen se vuelven más anchos y cuando se relajan se vuelven más delgados. Entonces, en los cambios en el espesor por unidad de tiempo y llevado a un gráfico que lo eleva a la -1, te va a permitir tener ondas de deformación ventricular o strain rate. El modo 3D, la verdad es que se usa bastante poco en lo que es ecocardiografía veterinaria. No digo solamente en el ámbito local, sino que en general, en los estudios que uno ve hay muy poquititos. Son más bien chiches de cosas entretenidas e impresionantes de ver. Pero que se haga de rutina, ni siquiera en otros países hasta donde yo sé. El modo 3D requiere de un transductor especial que tiene los cristales piezoeléctricos y el cabezal son rotatorios. Entonces, te permite quedar tú quieto mientras rota el transductor y se va dibujando una imagen, valga la redundancia, tridimensional.
El modo B, el primero que vamos a aplicar siempre, te va ya a permitir identificar ciertas estructuras anatómicas cardíacas. Tenemos que tener la suficiente experiencia como para lograr cortes básicos. Puede ser que quizás yo no me esté eh, proponiendo hacer una ecocardiografía completa. Tal vez yo estoy haciendo el seguimiento de un paciente que está crítico y quiero simplemente ver un acortamiento fraccional, o simplemente quiero ver cómo está la proporción atrio-aorta, o quiero simplemente ver cómo está el flujo pulmonar. Entonces, yo tengo que ser capaz de lograr el corte que me propongo lograr, identificar los hitos anatómicos que me digan que estoy en el lugar correcto, y luego posicionar, el modo B es un modo básico donde me va a permitir colocar el cursor para el modo M o el cursor para el modo Doppler. Además de identificar las cámaras cardíacas, las paredes y las estructuras de las válvulas, vamos a también poder ir viendo el movimiento, no solo la morfología, sino el movimiento tanto de las paredes y de las válvulas. Y permite también, si es que fuera necesario, identificar masas, efusiones o alguna otra situación que requiera una toma de muestra o una decisión clínica. En este modo B, los ejes cortos, como ya adelantábamos, van a ser principalmente tres cuando lo apliquemos desde ventana paracostal para external derecha o izquierda, pero vamos a hacerlo generalmente siempre desde la derecha. En el eje corto de apex, el de más abajo, recuerden, está todo al revés, me va a permitir ver principalmente, como ya veíamos en la imagen, el ventrículo izquierdo en su masa predominante, el ventrículo derecho muy pequeño sobre la parte más cercana a la pantalla y hacia craneal del paciente, pero muy poco. De hecho, el corte de más abajito, de más cerca del apex, puede inclusive no mostrarme absolutamente nada del ventrículo derecho. Me va a permitir ver el movimiento y espesor del miometrio, no solamente de la pared libre, sino también del septum interventricular. Se los destaco porque, claro, los cambios de espesor ya estamos más o menos acostumbrados a entender que tienen que ver con sobrecargas, con hipertrofias, ya sea estas concéntricas o excéntricas. Los cambios del diámetro de cámaras los asociamos a sobrecargas. Las sobrecargas de presión normalmente reducen los diámetros, mientras que las sobrecargas de volumen lo tienden a aumentar. Entonces, yo puedo tener un corazón con un aumento del diámetro interno del ventrículo izquierdo en diástole, por ejemplo, medido muy fácilmente a través de un eje corto de apex, logrado por ventana paraesternal derecha, con un paciente de pie. Pero yo podría después ir, ponerle el modo M y evidenciar que la movilidad de la pared libre y la movilidad septal puede que no sean similares. De pronto yo mirando ahí me doy cuenta de que el septum interventricular se mueve poco, o que en plena sístole hace movimientos de alejamiento, un movimiento sistólico paradójico, o puede ser que el septum esté un poco aplanado y que se desplace hacia la izquierda y por lo tanto me dé una falsa reducción del diámetro interno del ventrículo izquierdo, porque está desplazado. Y eso puede ser que en el modo M no se note tanto, pero que cuando yo haga la evaluación subjetiva del modo B, sí vaya notando que hay un aplanamiento septal. Hay ciertas proporciones que me van a ir ayudando a entender sobre estos cambios de las formas y los tamaños. Hay algunas que se han tratado de estandarizar. Por ejemplo, el eje largo, o sea, en una visualización de eje largo de 4 cámaras, si yo mido el ancho del ventrículo a la altura de arriba del anillo valvular versus el largo desde la mitad de eso hasta el ápex, debiese medir aproximadamente 1,7. Si yo mido también en un eje corto de apex, esta visualización del ventrículo izquierdo, en donde la cavidad se ve como con una forma de honguito, porque los músculos papilares dan ese efecto, también hay un índice que se llama de excentricidad, que me puede ir ayudando a entender si es que efectivamente se está aplanando o no el tabique, en una forma un poquitito más objetiva. En un eje medio, ya lo adelantábamos, íbamos a ver el anillo valvular mitrálico. Muchas veces ahí ya vamos a ir identificando anormalidades de la morfología. Lo vamos a ver grueso, irregular, en caso de que la válvula, por supuesto, te permita. Recuerden que la enfermedad valvular mitrálica degenerativa o mixoide, como se le ha llamado, es la enfermedad cardíaca que por lejos más van a visualizar si se dedican a realizar este tipo de exámenes. Ya sobre la base cardíaca, ya lo adelantábamos, podíamos ver la válvula aórtica. En la válvula aórtica debiésemos ser capaces de reconocer el velo coronario izquierdo, el derecho y el no coronario.
Pudiésemos ver el tracto de salida ventricular derecho y la arteria pulmonar. Pudiésemos ver cómo la arteria pulmonar se divide hacia la arteria pulmonar derecha y medir, por ejemplo, el índice de colapso de esa arteria pulmonar derecha. Visualizar, por ejemplo, también a esa altura la válvula sigmoidea pulmonar y, ¿por qué no?, utilizar el Doppler ahí al tiro para ver si hay cambios del flujo pulmonar que nos puedan llevar a sospechar de una hipertensión pulmonar. O tal vez no hay esos cambios, pero hay otros cambios que nos hagan sospechar de ducto arterioso persistente. Creo que tengo algunos casos ahí en los que vamos a revisar más adelante. Mientras que este mismo modo B, pero en eje largo, como ya adelantábamos, estamos un poco diciendo lo mismo que estaba antes en la representación esquemática, vamos a ir logrando ejes largos de 4 y de 5 cámaras. De 4 es cuando veamos ambos atrios y ambos ventrículos, y por lo tanto, las válvulas atrioventriculares. Y de 5 cámaras va a ser cuando veamos lo mismo más la aorta. Entonces, ya les decía, cuando ustedes ubican una ventana paracostal o paraesternal que les permite la visualización de, por ejemplo, un eje corto de apex, que pudiese ser cualquiera de estos dos que están representados en letra A y B, ya sabemos que estamos bien. Nosotros podemos usar esto para guiarnos para que quede simétrico, los dos músculos papilares de una proporción similar, que la masa predominante cardíaca se vea relativamente redonda, porque estamos mirando un cono al revés, por lo tanto el corte transverso debiese ser circular. Y de ahí en adelante simplemente jugar con el ángulo, más arriba o más abajo. Salvo quizás por el último, que es cuando yo ya quiero ver que se castigue un poco el atrio izquierdo para que se visualice la arteria pulmonar derecha. Ahí a veces hay que jugar un pichintún con el transductor. Entonces, si se fijan, claro, de aquí se van abriendo cada vez un poco más, pero aquí se van abriendo un poco menos, para que vayamos a ir siguiendo el eje corto del corazón en la medida que angulamos con movimientos similares a los de un abanico desde el ápex y hacia la base. Mientras que los ejes cortos son principalmente, los ejes largos, quiero decir, perdón, también desde la derecha, son más bien dos, el eje largo de 4 cámaras y el de 5 cámaras. Y el de 5 cámaras tenemos que ponernos un poco más en ritmo con el ángulo del tracto de salida ventricular izquierdo y la aorta, mientras que en el caso del eje largo de 4 cámaras tiene una orientación más o menos de 90 grados respecto de los ejes cortos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la visualización de un eje corto. Este es un ecógrafo bastante antiguo con el que trabajábamos antes. Y vamos a ver la pared libre ventricular derecha, el ventrículo derecho, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo y la pared libre ventrículo izquierdo y el pericardio. Vamos a ir viendo cómo el corazón entra en diástole cuando se relaja y alcanza sus diámetros máximos, o en sístole cuando se contrae y alcanza sus diámetros mínimos. Me refiero al diámetro de la cámara, por supuesto. Cuando hablamos de pared hablamos de espesor, por si acaso. No es del todo apropiado que nosotros hayamos tomado la determinación de medir en el modo B. Debiésemos siempre privilegiar la visualización de un modo M combinado. Esto es una representación esquemática de la misma imagen que estamos viendo. Y esta es una de libro. La diferencia es que usted es un ecógrafo dedicado a cardiología, pero esta imagen sí que es antigua. Ya vamos a ver unas más nuevas, no se preocupen, que les van a dejar todo un poco más claro y vamos a ver algunas también en video. En vez de meterlas acá en la clase, que termina quedando súper pesada, preferí dejarlas afuera y que las revisáramos en el tiempito que nos va quedando de sobra. Este es un paciente felino, también de libro y también bastante antigua esta imagen. Pero tenemos que tratar de ver que el ventrículo se vea relativamente redondo. Ahí es donde nosotros ya sabemos que no tenemos que girar mucho más nuestro transductor, no tenemos que cambiarnos de ventana paraesternal, sino que tenemos que ir lentamente jugando con el transductor y tratando de mantener esa imagen siempre simétrica para ir subiendo lentamente desde el ápex y hacia la base. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos imágenes como estas? En donde el ventrículo izquierdo está bastante reducido por una sobrerepresentación del ventrículo derecho. En este caso, por ser una foto de libro, ser un ecocardiógrafo dedicado, podemos ver también que en tiempo real se va practicando un electrocardiograma. Y en ese electrocardiograma también el complejo QRS tiene una predominancia negativa, lo cual te hace pensar de que el impulso eléctrico tarda más tiempo en viajar por el lado derecho. Recuerden que del complejo QRS, la letra S era la más representativa de la depolarización del ventrículo derecho. Subimos un poquitito y ya se puede empezar a ver el anillo valvular mitral. Les insisto, estas imágenes son antiguas, pero vamos a ver imágenes un poco más nuevas antes de que se asusten. Son
Las mismas ideas de hacer un eje corto, tenerlo redondo, pero subo un poquitito y voy a tener la visualización de ese eh, ventrículo. Ya, esto debería haber corrido. Bueno, les insisto, me disculpo porque no me funciona, no sé qué pasó, funcionaba hace un ratito. Eh, pero vamos a ir viendo en general más imágenes un poco más adelante. Esta imagen nuevamente es un eje corto, pero estoy subiendo un poquitito más. Ahora tenemos la visualización de la aorta en el centro y empezamos a visualizar el atrio izquierdo. Acá se ve parte del atrio derecho, a esta altura estaría más o menos la válvula tricúspide, que no se ve, y esto ya empezaría a ser ventrículo derecho. Recuerden la forma del corazón. La masa predominante del corazón es un cilindro que corresponde al ventrículo izquierdo y que tiene arriba el atrio izquierdo y que le sale por acá la aorta. Mientras que el atrio derecho y el ventrículo derecho tienen una forma más bien triangular, eh, triangular y abrazan esta masa cardíaca, la abrazan por delante y salen por la derecha. Entonces, muchas veces en estos cortes, yo voy a tener el ventrículo izquierdo y una semiluna nomás de ventrículo derecho. Y si me empiezo a ir para arriba, esa semiluna empieza a cambiar desde eh, ventrículo a tracto de salida ventricular. Mientras que en el caso izquierdo, más abajo es ventrículo, más arriba es tracto de salida. Es un poco distinta la geometría del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Aquí hay una representación esquemática. La tuve que poner al revés para que se entienda, porque en general tengo yo la mala costumbre de hacer los ejes cortos con el lado cambiado. En la mayoría de las imágenes de revista van a tener el atrio izquierdo a la izquierda de ustedes. Yo me acostumbré a hacerlo con la marca hacia la derecha del paciente, que es como te enseñan cuando te enseñan abdomen. Eso es uno de los problemas de ser autodidacta cuando uno parte, ¿cierto? Después uno aprende que la gente no lo hace todo como tú. Aquí entonces vamos a tener el tracto de salida ventricular derecho, en la medida que vayamos jugando con este eje corto de base, cada vez mirando menos el atrio izquierdo. Y vamos a tener, por ejemplo, la oportunidad de medir proporción tronco pulmonar aorta, una proporción que no debiese pasar de 1.2. Vamos a tener la posibilidad de medir proporción aorta atrio izquierdo. Ojo ahí, eso sí, que cuando no se vayan a confundir y medir parte de esto, que es parte de la vena pulmonar que viene entrando. Es más o menos de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. La proporción atrio izquierdo aorta normalmente no se debería pasar de 1,3 en caninos y dependiendo del autor que lean el felino, hasta 1,5, hasta 1,7, hasta 1,79 he visto. La cosa es que los gatos cuando hacen megaatrios, hacen megaatrios. Entonces hay muchos autores que ciertos valores un poco más altos que lo que uno estaría acostumbrado a ver un perro, los están considerando normales. Una visualización similar entonces del tronco pulmonar con la aorta. Mientras más vemos del tronco pulmonar, menos vamos a ver del atrio izquierdo. Y pasamos a los ejes largos. En los ejes largos vamos a tener, por ejemplo, esquemas en donde vamos a tener los dos atrios en un lado, los dos ventrículos en el otro. Les insisto, yo lamentablemente suelo hacer esas imágenes al revés, así que les pongo esto que con una representación esquemática del libro que la di vuelta para que se entienda que está eso así. Vamos a tener visualización de diástole y de sístole, o sea, vamos a ver cuando el corazón se contrae, cuando se relaja. Imágenes de libro, más o menos de lo mismo. Cuando vemos imágenes antiguas, muchas veces van a ser de transductores mecánicos, entonces vamos a tener una visualización bastante más en negro y blanco. Ahora, nosotros, los que tenemos ecógrafos que no son dedicados a a ecocardiografía directamente, tenemos que un poco jugar con las perillas que trae el ecógrafo para poder lograr algo un poco similar a esto y evitar que la persistencia, por ejemplo, o el índice de Nyquist, que son cosas que se calculan y que van alterando la visualización de cosas que se mueven, te vayan generando problemas. Entonces, tratamos de trabajar con frecuencias bajas, perdón, y con persistencias bajas y cuadros por segundo altos. En un eje largo de 4 cámaras nos podemos girar un poquitito y podemos empezar a ver una quinta cámara, la aorta. En este caso en particular, además, Rocco tenía líquido libre pericárdico. Podemos ir viendo distintas partes, ¿cierto? No solamente las 4 cámaras y las paredes, sino que como habíamos dicho, los músculos papilares, las cuerdas tendíneas, los anillos valvulares, si es que es de 5 cámaras, los velos sigmoides aórticos, el tracto de salida ventricular izquierdo. Vamos a ver el pericardio.
vamos viendo proporciones entre las cámaras. Lo que les decía, por ejemplo, hace un ratito respecto de, bueno, si este fuera de 4 cámaras, ancho versus largo. Acá vendría siendo ancho versus diámetro, que deben ser similares, es el índice de eh, excentricidad, que nos va a permitir entender cuando el septum interventricular esté desplazado hacia la izquierda y cambie los diámetros del ventrículo izquierdo. No confundir con sobrecarga de presión ventricular izquierda. Si yo aquí trazo un modo M y mido y me fijara solamente en el ventrículo izquierdo, probablemente me llevaría a la falsa impresión de que hay una hipertrofia concéntrica, porque vería una reducción del ventrículo y un aumento del espesor de la pared. Pero si veo desde acá, desde lo subjetivo, claramente se ve un septum plano y un ventrículo derecho muy sobrerepresentado y bastante hipertrofiado en su pared. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí realmente es una sobrecarga ventricular derecha, pero que es tal que puede desplazar al septum hacia la izquierda. Interesante los pacientes que también tengan alteraciones de la frecuencia o del ritmo. Necesario, por supuesto, complementar con un electrocardiograma. Pero, por ejemplo, Army, que es un perro grande, está contrayéndose muy poco por minuto. Los videos. No quieren esto de acá. Ya, vamos a adelantar nomás. Se lo vimos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo otra imagen de un paciente llamado Joysu, que estamos mirando por ventana para external derecha, por eso tenemos el ventrículo derecho más cerca nuestro y el ventrículo izquierdo un poco más lejos. Además de poder ver el pericardio y ver las paredes, estamos haciendo esto más cerca del ápex, donde se ven los músculos papilares, pero claramente aquí hay una alteración en la contractibilidad. Yo podría desde ya a este paciente hacerle un trazado en modo M para poder ir viendo cómo se comporta la sincronía entre la pared libre y la pared septal, este es el mismo paciente, y cómo realmente el paciente logra o no logra hacer un acortamiento fraccional o una fracción de eyección que estén dentro de rango. Probablemente no. También llama la atención que no tiene un ritmo, no hay un momento en donde el corazón se pause para llenarse y se vuelva a contraer en forma sincrónica para vaciarse, sino que este paciente muy probablemente está fibrilando, porque el corazón en vez de hacer así, hace así. Solo tirita, solo como que fibrila, es el concepto de fibrilar. Puede ser que alguna que otra vez ocurra una depolarización efectiva de gran masa ventricular, pero si le hiciéramos un electro probablemente encontraríamos una fibrilación atrial en Joysu. Este otro paciente, este es un gatito, Bezu, y si se fijan, este gatito en particular como que el ventrículo se le desaparece en un momento dado. Es bastante común que desde el punto de vista subjetivo nosotros veamos pacientes con cardiomiopatía hipertrófica felina en un punto en donde ya la hipertrofia de las paredes es tal que la reducción del diámetro es grosera. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a estar diagnosticando estas condiciones no en base al soplo, sino en base a los mecanismos superados. En este caso, si se fijan, desde el pericardio ya se empiezan a visualizar una que otra línea B. Esas líneas B son básicamente las de ultrasonido pasando y encontrándose aquí una interfase tan rápida, un cambio de velocidad tan brusco. Recuerden que ese delta de impedancia iba a significar en alguna medida importante cuánto de esos ultrasonidos se reflejaban. Y aquí el patrón de líneas B o en colas de cometa es inmediatamente un patrón que nosotros podemos reconocer como, en el caso de que estemos viendo pleura, como un patrón de acúmulo de líquido, de síndrome alveolo intersticial. Si lo queremos asociar a una presunta cardiomiopatía hipertrófica, entonces tendríamos que pensar que puede ser edema pulmonar. Esta es otra gatita, Mina. Mina es una gatita que, si se fijan, sus ventrículos están parecidos en términos de que también parecieran estar fibrilando, parecido a lo que veíamos con Joysu, que era perro, ¿cierto? Pero a diferencia de lo que veíamos con la gatita anterior, que era Besu, no vemos un fenotipo tan hipertrófico como para que llegue a castigar en forma importante el diámetro de los ventrículos. Pero sí que vemos megaatrios. Los megaatrios
Es esta condición que antiguamente se le decía a los corazones con forma de San Valentín, ¿cierto? Porque tiene los dos atrios grandes arriba y un cono helado abajo. Y era una condición que se ve ya desde los rayos X, aunque no sea quizás tan sensible, que se asocia a megaatrios. Con medicina basada en la evidencia, ustedes podrían usar los megaatrios como un método sencillo de al tiro determinar si ese paciente requiere de una interconsulta cardiológica o si tal vez es un paciente con bronconeumonía severa. O sea, básicamente el contexto es que es un paciente que llega respirando pésimo y que tiene un síndrome alveolo intersticial. Y yo quiero determinar si ese síndrome alveolo intersticial es edema pulmonar o si es bronconeumonía, o si es una contusión. Entonces yo puedo ir, y quizás no tengo tanta experiencia, no hago una ecocardiografía completa, pero chuta, la verdad es que una vez me esforcé y yo puedo encontrar los atrios, lograr dos cortes rápidos y quizás no tengo la experiencia para interpretarlos yo solo, pero los puedo compartir con alguien, mandárselos por WhatsApp a un amigo y que me ayude a entender qué es lo que estoy viendo. En este caso en particular, estamos viendo ventrículos que no tienen tanta hipertrofia, no están con gran remodelamiento, pero el paciente tiene megaatrios. O sea, este está enfermo el corazón, porque tiene megaatrios. Los gatos, por ejemplo, que sufren de hipertensión cuando viejos, primaria o secundaria hipertiroidismo o secundaria insuficiencia renal crónica, pueden muchas veces tener un soplo, sufrir de hipertensión e inclusive hacer un poquitito de hipertrofia. No van a tener el fenotipo clásico de la cardiomiopatía hipertrófica muchas veces, pero sí van a tener un poquitito de hipertrofia. Y puede ser que esa hipertrofia les obstruya parcialmente el tracto de salida ventricular izquierdo, pero que de ahí a que lleve a megaatrios, tendría que haber un fenómeno ya importante en el músculo cardíaco que vaya generando la congestión. En este caso en particular, además de tener los megaatrios, con la flecha se está indicando que dentro del atrio izquierdo, la ecogenicidad a ratos manifiesta un contraste ecogénico en forma espontánea, como que algo diera una vuelta y como que estuviera flotando. Ese atrio izquierdo probablemente esté sufriendo una éstasis tal que ya está al borde de la hipercoagulabilidad. Recuerden que muchas veces nuestros gatitos se diagnostican de enfermedad cardíaca por el hecho de haber hecho una congestión con edema pulmonar o por el hecho de hacer una tromboembolia como primer síntoma. Entonces, no subestimemos estos megaatrios, no subestimemos, por favor, el contraste ecogénico espontáneo. Son pacientes que se pueden ver beneficiados del tratamiento médico. Eh, Antiguamente se decía que nada servía, ahora se sabe que hay algunos remedios que sí ayudan a que el paciente viva mejor. No está del todo comprobado que nosotros podamos mejorar eh, la esperanza de vida, pero sí la calidad de vida. Me consta, lo he visto yo en mis pacientes. Mina en particular tenía una de las cardiomiopatías que más susto nos dan, porque ya adelantábamos que no tenía la misma pinta que el anterior, en donde había un claro fenotipo hipertrofiado. En este caso, estamos hablando de una cardiomiopatía restrictiva, una condición en donde lo único que nosotros vamos a ver es que el ventrículo se vuelve más rígido, lo cual lo podríamos entender analizando el eh, flujo de llenado ventricular izquierdo. Recuerdan, hace un ratito les dije que ese flujo de llenado va a representar dos ondas, que es la onda E y la onda A, y la onda E era de diástole temprana, mientras que la onda A era de contracción atrial. Vamos a hablar de un patrón de llenado restrictivo cuando la proporción E sobre A sea mayor a 2. O sea, si la onda E es dos veces de mayor amplitud respecto de la onda A, ¿eso qué quiere decir? Que el corazón recibe sangre cuando ya se quedó solo con el volumen residual y alguien abre la mitral, que podríamos compararlo como quien tira la cadena del WC, pero cuando ya el corazón está llenito, cuando tiene su capacidad al tope y viene el atrio y quiere empujar un poquitito más adentro, que entre eso no depende de que el atrio se contraiga con fuerza, depende de que el corazón sea capaz de relajarse y recibirlo, de la compliance o elasticidad del miocardio. Esa condición se puede evaluar solamente con Doppler tisular, pero si no tenemos Doppler tisular, entonces podemos medir en forma indirecta la relajación ventricular en base a la proporción de llenado. Vamos a ir viendo un poquitito más adelante respecto de la proporción de llenado y del flujo pulmonar. Por ahora los menciono nomás. Aquí tenemos otra visualización de un eje corto de base para ejemplificar cómo son los megaatrios en los perros. En este caso, Odi, como él no sufre de una cardiomiopatía restrictiva, sino que sufre de una valvulopatía mitral, la atriomegalia es más bien solo izquierda.
Tenemos que tratar de lograr un corte en donde se vean velo coronario izquierdo, velo coronario derecho y velo no coronario, y medir ancho de la aorta y ancho del atrio izquierdo. La proporción atrio-aorta no debiese ser mayor a 2. En este caso, me parece que ustedes no alcanzan a ver por dónde está el marco. La visualización 2, o sea, la distancia 2 es 6,64. O sea, es más del doble de la distancia 1, que es solamente 3. La proporción atrio-aorta es un indicador de congestión. Básicamente, si lo queremos entender en súper buen chileno, estamos comparando la entrada con la salida del lado izquierdo. Si la entrada está más ancha que la salida es porque por culpa del ventrículo se está generando un taco. Es como si estamos en un peaje y hay una tremenda fila. Bueno, del peaje para adelante no hay nada de fila, que la culpa es de la cajera, ¿cierto? Entonces, o que hay muchas casetas de peaje, muy pocas abiertas. Entonces, básicamente ese fenómeno de congestión, y le hago la comparación con autos porque también se usa el término congestión para hablar de los tacos, cuando hay una circulación lenta. Eh, Si está afectada desde el corazón en su mitad izquierda hacia atrás, la van a ver reflejada en la proporción atrio-aorta. En perros lo normal es que atrio izquierdo partido por aorta te dé un máximo de 1,3. De 1,3 a 1,5 hablamos de una dilatación leve. De 1,5 a 2 hablamos de una dilatación moderada. Y más de 2 hablamos de una dilatación severa. Como ya decíamos, en gatos no se hace tanto esta caracterización, sino que cuando están grandes son mega atrios al tiro. Pero para muchos autores el punto de corte es de 1,79. Ahora también, cuando ustedes revisen un autor, vean cuál es el método que él utiliza, porque habemos muchos que usamos este corte que yo les estaba mostrando ahí, pero hay algunos que prefieren usar el eje largo de 5 cámaras. La verdad es que se puede hacer de ambas formas. Solo les adelantaba que si lo hacen en este método, tengan mucho cuidado de no meterse a medir de más por culpa de que la pared del atrio en algunos cortes se vea interrumpida, ya sea por refracción angular o por la entrada de la eh, vena pulmonar. Entonces, por ejemplo, tenemos la posibilidad con ecocardiografía de evaluar las válvulas en modo B y en modo Doppler. En modo B vamos a evaluar principalmente morfología y movimiento. Aquí yo, por ejemplo, estoy viendo un tracto de salida ventricular izquierdo con una válvula aórtica que claramente no parece, pero para nada válvula aórtica. Hay una cosa aquí que como que no abre bien, hay una mancha hiperecoica con sombra. Este es un caso súper, súper, súper cabezón que me tuvo realmente de cabeza, una malformación congénita de una válvula aórtica que tenía solamente dos cúspides y tenía unos cuerpos de inclusión de calcio muy raros, congénita. Si se fijan, tenía solamente 6 meses. Arturo era un fila brasileño, y salgo yo como dueño porque lo querían dormir y no sé, no me dio el corazón. Lo tuve conmigo viviendo harto tiempo hasta que finalmente sí se murió. Ahora, ese caso en particular era congénito. Este otro caso es adquirido, ¿cierto? 7 años. Y es un caso que nos toca ver bastante frecuentemente. Lesiones también hiperecoicas en la válvula aórtica, pero por lo menos una válvula que como que se ve que en algún momento fue una válvula normal y esta lesión es una lesión adquirida. Ese tipo de lesiones son muy, muy características, casi patognomónicas, de endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana es una enfermedad de válvula que afecta principalmente a la válvula aórtica, pero también en forma común a la válvula mitral. Es raro que afecte a alguna otra válvula. Es un compromiso bacteriano en donde por el tipo de inflamación que se da ahí se dan cuerpos de inclusión, caseoso, un pus raro, así como ese, como el de los gatos, así, o el de los caballos que botan a veces como unas cosas raras, duras, y que de una u otra forma va a afectar hemodinámicamente siempre, porque va a hacer que la válvula no sea capaz de coaptar y por lo tanto que haga una regurgitación aórtica. El gran problema es que esto afecta en forma aguda, entonces normalmente no le da al corazón una gran chance de adaptarse como le gusta a él, de a poquitito. Entonces, además de poder ver las válvulas en tiempo real con movimiento, por ejemplo, acá estamos tratando de encontrar el corazón y nos cuesta tremendamente. ¿Por qué? Porque ya el movimiento de pleuras, si se fijan, aquí está la piel, aquí vienen los músculos de afuera de las costillas, aquí ya vendría algunas costillas y viene la pleura. De la pleura hacia abajo, lleno, lleno, lleno de líneas B, o lo que en otro lugar se podría llamar colas de cometa. Pero las colas de cometa son más características de la presentación de un patrón gaseoso, mientras que las líneas B, cuando se analiza el patrón de deslizamiento de pleura, como les adelantaba, se asocia a un síndrome alveolo intersticial.
En este caso, la visualización es bastante compleja en burbuja, pero inmediatamente notamos que el septum está plano, el ventrículo izquierdo está muy chico y el ventrículo derecho está grande, feo, ¿cierto? Hay una sobrecarga que no se parece tanto a la que vimos hace un ratito, que era esta, ¿cierto? Porque esta estaba más bien gruesa, como mucha hipertrofia. Esta también es una sobrecarga derecha. No, perdón. Esta también es una sobrecarga derecha, pero mi humilde apreciación es que esta perrita, que tenía apenas 22 meses, había sufrido de un tromboembolismo pulmonar, una condición aguda. Entonces estoy tratando de contraponerlo a esto que es agudo, esto que es congénito, ¿cierto? Estoy tratando de que hagamos ese ejercicio. Entendamos que cuando nosotros estamos evaluando una normalidad anatómica, por ejemplo, en una válvula, es muy importante que nosotros, además de describirla y en base a nuestra experiencia, tal vez pidiendo opiniones, también buscando en un libro, lograr confirmar o descartar un diagnóstico, ya sea esto una endocardiosis, una endocarditis, una mixomatosis, una ruptura de cuerda, una comunicación interatrial, lo que fuera, pero tanto o más importante es que tengan la capacidad de análisis adicional de estas imágenes que te permitan determinar si el paciente tiene o no tiene compromiso hemodinámico. Entonces, no sé, algunos ejemplos, aquí yo sé que esto no es de imagen, esto más bien de otra cosa, de otros ramos me refiero, pero si un paciente tiene mala la válvula mitral, la tiene fea, la tiene irregular, se mueve raro, le pongo el Doppler, regurgita. Ah, perfecto, tiene una regurgitación valvular mitrálica. Ya, ¿qué hago? ¿Le tengo que dar diurético o no? Bueno, fíjese en la proporción atrio-aorta, porque el diurético se usa para contrarrestar la precarga y la congestión. ¿Le tendré que dar antihipertensores? Veamos si es que hay sobrecarga. ¿Cómo está el diámetro interno del ventrículo izquierdo? ¿Este paciente necesitará manejo farmacológico avanzado o estará en las etapas de la ACVIM que son la B1, B2 o la C? Chuta, analicemos la contractibilidad. Empecemos a ver si hay adecuada sincronía. ¿Tenemos alguna sospecha de que este paciente está haciendo una arritmia basándonos en lo que vemos en la ecocardio? ¿Tendré que pedirle un electro? Todas esas cosas son las que, en mi humilde opinión, son mucho más importantes. O sea, puede ser que en un momento, en un caso en particular, ustedes vean algún tipo de lesión que queden colgados, que digan, chuta, yo nunca había visto algo como esto, como me pasó a mí con Arturo, me tuvo de cabeza. Mandé mail a Argentina de Estados Unidos pidiendo ayuda. Da lo mismo. Lo importante era entender que esa anomalía que él tenía le significaba regurgitación aórtica y que esa regurgitación aórtica le tenía a su corazón una sobrecarga de volumen y a sus pulmones un edema terribles. Entonces, sin saber qué es lo que tenía, que lo supe recién cuando le hice la necropsia, logré tratarlo y logré que él tuviera una mejor calidad de vida. Ahora, entendiendo que una malformación congénita compleja como esa tenía mal pronóstico, no quise hacer tantos esfuerzos en el diagnóstico porque sabía que no iba a terminar en una cirugía. Lo interesante en ese contexto del paciente joven a veces es detectar una anomalía cardíaca estructural en forma temprana antes de que haga los fenómenos hemodinámicos. O, por ejemplo, si hubiera una comunicación anormal, como un ducto arterioso, una comunicación interatrial, interventricular, una ventana aórtico-pulmonar, lo que fuera, un falot, si yo soy capaz de diagnosticarlo en detalle antes de que haga fenómenos hemodinámicos y presentarle ese caso a un cardiólogo intervencionista que pueda evaluar la posibilidad de hacer una dilatación con sonda en balón, una valvuloplastía de alguna forma, es probable que ese paciente a la larga requiera menos medicamentos y tenga una mejor esperanza y calidad de vida. Pero en la gran mayoría de los casos, el paciente te viene a ver porque tiene síntomas y tu entendimiento de la enfermedad cardíaca te tiene que ayudar con medicina basada en la evidencia, o sea, con criterios bastante medibles, a entender si ese paciente tiene el corazón malo y si el corazón malo es el que tiene la culpa de sus síntomas o no. Porque de repente puede venir con tos y tener un soplo. Y tú le haces la ecocardio y claro, el soplo se asocia a una regurgitación mitral, porque pucha, un montón de perros de 8 años para arriba y de tamaño pequeño lo tienen. Pero tose por eso o no. De repente la proporción aorta está normal. De repente no hay líneas B y la tos tiene un tilde engraznido y resulta que tiene un colapso de tráquea. Bastante común también en perros añosos de tamaño pequeño. Podría perfectamente ser, y no solo porque tiene un soplo, yo le confirmé una mitral, quiere decir que eso es el responsable de su tos.
Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte. Ya cumplimos una hora completa de grabación para que le empiecen a dar una vuelta a lo que hemos visto hasta ahora y ya empecemos a ponerle un poco más de complejidad.